Coca-Cola. Su historia. Se la ha calificado como oro negro. Pero, aunque no provenga de pozos petrolíferos, su valor es casi el mismo. Sorprendentemente, está compuesta de un 99% de agua y azúcar. El 1% restante de los ingredientes, que según se decía contenían lo que hoy en día se consideran sustancias ilegales, ha sido tema de múltiples controversias y especulaciones. Bueno, yo creo que uno de los elementos que convierten a Coca-Cola en un producto tan místico, por decirlo así, es el hecho de que nuestra fórmula sea probablemente el secreto mejor guardado del mundo. Todo lo que podemos decir de ella es que la mantenemos dentro de una bóveda de seguridad en un banco de Atlanta. Y consideramos este elemento como una de las razones de nuestro éxito. Sería difícil viajar a cualquier lugar de la Tierra y no poder comprar una botella de Coca-Cola. Esta se encuentra disponible en varios tamaños y en muchas lenguas. En 1886 vendíamos alrededor de 6 vasos al día. Hoy en día vendemos 1.000 millones de botellas cada 24 horas. En 1886 solo teníamos un puesto de Coca-Cola en una farmacia en el centro de Atlanta. Hoy en día Coca-Cola se vende en casi 200 países de todo el mundo. Para alguna gente que vive en lugares alejados, es el único contacto que tienen con los Estados Unidos. Y teniendo en cuenta su enorme popularidad, es un contacto positivo. Aunque en Francia se refieran a ella como champán americano, e incluso se haya intentado prohibir su venta en 1950. De entre todas las historias que se han escrito sobre la notoriedad e importancia de las marcas, la de Coca-Cola actualmente es la más reconocida del mundo. Y es sabido que después de la palabra OK, Coca-Cola es la palabra universalmente más conocida de la lengua inglesa. Se ha calculado que si tu abuelo compró una acción en 1919 por $40, reinvirtiendo el dividendo en la compañía, esa inversión de $40 tendría un valor de más de $2.000 millones en 1998. De igual manera, si tu bisabuelo compró $100 de acciones en 1892 y las reinvirtió, hoy en día esa inversión tendría un valor de más de $2 billones. En 1888, la fórmula original para la Coca-Cola fue adquirida por solo $2.300 por un emprendedor pionero de marketing llamado Asa Candler. Un producto de su tiempo. When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah, we'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah. The men will cheer, the boys will shout, the ladies they will all turn out and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. In 1861, hurrah, hurrah, that was when the war began, hurrah, hurrah. In 1862, both sides were falling to, and we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. Get ready for the Jubilee, hurrah. Cuando los estragos causados por la guerra civil empezaban a solucionarse y el tema de la solidaridad entre los estados se había resuelto,
los Estados Unidos, como un gigante que despierta, experimentaron una increíble, casi incontrolable expansión de sus negocios, actividades comerciales e iniciativas empresariales. El deseo de la población, cada vez más creciente de cosechar el éxito a través del trabajo e ingenio individuales, recibía carta blanca por parte de las regulaciones gubernamentales. El impulso floreciente en el salvaje oeste o en el sur, lleno de oportunistas políticos, permitió la creación de ese hechicero optimista y vendedor de elixires conocido como el médico ambulante. Con un par de tragos de esa fórmula secreta, la poción era capaz de aliviar cualquier dolor y molestia, así como fortalecer y vigorizar el cuerpo y garantizarle a cualquiera que podría engendrar a 12 hijos y que cada uno de ellos crecería hasta alcanzar los 2 metros. Los tónicos milagrosos no fueron diseñados al principio como bebidas. Habían sido creados como medicinas. Tanto Asa Candler como el Dr. Pemberton, inventor de la fórmula original de la Coca-Cola, intentaban encontrar fórmulas capaces de curar las enfermedades que aún existen hoy en día. Si uno mira en la contraportada de cualquier revista, encontrará un anuncio en el que se ofrece un producto para el crecimiento del cabello, o para la depilación, o para curar un problema estomacal o de tipo cardíaco, dolores de cabeza, migrañas, artritis, etc. Intentaban hacer cualquier cosa, mezclaban pociones de las cuales la mayor parte eran terriblemente amargas. Muy a menudo, estos elixires patentados contenían potentes sustancias que aportaban alivios sintomáticos temporales, aunque no eran una cura en sí mismas. Se ha calculado que en 1900 el porcentaje de la población en Estados Unidos que consumía cocaína con regularidad era mucho más alto que hoy en día. Quizás la más famosa de estas pociones era la invención de un francés. Se llamaba Vin Mariani y era una mezcla de vino y de polvo blanco derivado de la hoja peruana de la coca. Su inventor fue Angelo Mariani, un químico de la isla de Córcega que había emigrado a París y que durante la década de 1870 empezó una campaña global de distribución y venta de su producto. Según él, su elixir era utilizado por actores famosos, por escritores, por el Papa León XIII y por el presidente William McKinley en persona. Su aficionado más famoso era el expresidente Ulises S. Grant, a punto de morir por un cáncer de garganta terminal, que elogió públicamente la utilización del Vin Mariani y de sus potentes contenidos como el único tratamiento capaz de aliviar sus molestias. Debido a que su fórmula era fácil de adquirir, muchos competidores presentaron mezclas parecidas, y entre ellas apareció un producto denominado vino de coca francés, desarrollado por un farmacéutico de Atlanta llamado John S. Pemberton. John Pemberton era un hombre como otros tantos que había llegado a Atlanta después de la guerra buscando una oportunidad para mejorar su vida. Originario de Columbus, Georgia, había luchado por el bando confederado con su propia unidad de caballería. Tenía un título en medicina, pero no era practicante. Su área de interés era la farmacéutica y se dedicaba a ello. Había tenido varios socios a lo largo de los años, pero por lo visto siempre había sido el socio principal. Había contratado personal y poseía una farmacia. Cuando Macy Kaelin llegó a Atlanta, él ya tenía una farmacia en Kimball House. Era conocido en la ciudad y respetado por los demás químicos y farmacéuticos de Atlanta. El vino francés de coca funcionaba bien para Pemberton, que admitió que, aunque su inspiración se había basado principalmente en la fórmula de Vin Mariani, también se sintió inspirado a mejorar su vino francés, añadiéndole un producto de descubrimiento reciente, cuyo uso entre el público era cada vez más popular. La nuez de cola, un derivado de una planta africana que tenía un alto contenido de cafeína. Así, la combinación de la hoja de coca y el alto grado de cafeína de la nuez de cola, mezcladas con el alcohol de vino, hicieron de este un producto muy efectivo. Sin embargo, en 1886, una movilización en Atlanta y en muchos otros lugares contra la ley seca hizo que Pemberton buscara una solución alternativa sin alcohol. Una combinación con el sabor adecuado para poder competir en las fuentes de soda que se multiplicaban en el sur. Pero sin el vino, el amargo sabor de la cafeína era dominante. Como resultado, se vio obligado a desarrollar una nueva fórmula, manteniendo los extractos de la hoja de coca y la nuez de cola, pero añadiendo ingredientes que le otorgarían un gusto único y agradable.
Pemberton era una persona a la que hoy en día podríamos calificar de aficionado. Él siempre intentaba crear fórmulas y esperaba que se convirtieran en productos de gran éxito comercial. Así que durante toda su vida creó tintes para el cabello e introdujo una variedad de medicinas, incluyendo pastillas biliares, y experimentó con una amplia gama de fórmulas para bebidas, pero ninguna llegó a triunfar. En julio de 1886, después de muchas pruebas, por cada 9,5 litros de la fórmula de Pemberton se combinaron 13 kilogramos de azúcar, cafeína, extracto de coca, jugo de lima y ácido cítrico, con una variedad de sabores comúnmente conocida como la porción secreta 7X, que incluía aceites de naranja, limón, vainilla, coriandro, canela, nuez moscada y nerolí. Convencido de haber creado el sabor adecuado, así como una cura para ciertas dolencias, incluyendo los dolores de cabeza, el siguiente obstáculo con el que se encontraba Pemberton era el de presentar su nuevo producto en un mercado altamente competitivo, con un título capaz de diferenciarle de los demás. Sorprendentemente, este nombre se debió a uno de sus empleados, Frank Robinson, que inesperadamente contribuyó con algo más. Un elemento tan valioso como el producto en sí. Robinson era el contable de Pemberton, y a él se deben dos elementos principales en la historia de nuestro producto. Para empezar, le dio su nombre al producto. Le gustaba la semejanza entre las palabras coca y cola, y debido a que era un contable tenía una maravillosa caligrafía, del estilo comúnmente denominado como script. Así que escribió las palabras Coca-Cola de su puño y letra, y el logo que vemos en cada botella y lata de Coca-Cola vendidas desde entonces es la firma de Frank Robinson. Una de las razones que se esconde detrás del nombre es que este permitía saber que existía algo nuevo y distinto, a diferencia de las otras medicinas que se ofrecían en los estantes. Estos dos ingredientes eran relativamente nuevos y se creía que ambos tenían propiedades curativas. La reacción ante el nuevo elixir, presentada inicialmente en la farmacia Jacobs, fue positiva, pero Pemberton parecía incapaz de tirar de su compañía, debido quizás a una falta de perspicacia empresarial o a problemas con socios financieros, que no estaban tan entusiasmados por el proyecto como él. Cuando él introdujo la Coca-Cola en el mercado, estaba ofreciendo un sabor diferente. Era un sabor distinto a los demás, y en retrospectiva, no estoy seguro de cuál fue el potencial que pudo ver en ello, porque desafortunadamente no era bueno para los negocios. Durante su primer año de operaciones, ganó cerca de $50, pero gastó cerca de 75, así que durante el primer año no logró ninguna ganancia. Según se dice, era un hombre que disfrutaba mezclando pociones. Él prefería estar en el taller creando nuevas mezclas y productos capaces de curar un nuevo problema o algo sobre lo que había leído y que deseaba copiar. Ese era su talento: mezclar ingredientes, combinarlos e inventar cosas nuevas. En 1888, cerca de un año después de sus lentos inicios, el destino le presentó a la joven industria un increíble trampolín encarnado en Asa Candler, un exitoso farmacéutico que sufría una dolencia común, pero incurable. La gente lo sabía. Él no tenía vergüenza de estrecharte la mano y decir: hola, soy Asa Candler y tengo una farmacia al otro lado de la calle. Si necesita venir a verme, puedo ayudarle con cualquier problema que tenga. Pero Asa tenía un lado oscuro. Tenía sus propios problemas de salud. Es una suerte poder conservar esta carta que envió a su hermano Warren, un pastor metodista, en la que describía su primera experiencia con Coca-Cola. Había oído hablar de ella. Pemberton había desarrollado la Coca-Cola. La vendían en la farmacia de Jacobs. Una bebida que se anunciaba como un remedio contra el dolor de cabeza y una cura para las resacas. Asa padecía horribles dolores de cabeza. Durante la guerra civil, su madre escribió a su hermana contándole el trágico accidente que había ocurrido. Asa había estado a punto de morir.
Debemos recordar que Asa era un niño hiperactivo. Hoy en día estoy segura de que habrían utilizado toda clase de técnicas para corregir su comportamiento, pero ese niño no podía estarse quieto. Marta le escribe a su hija Florence diciéndole: «Esta semana hemos sufrido una tragedia. Viajaban en un vagón cargado y, como de costumbre, Asa no podía estarse quieto. Saltaba de un lado al otro del vagón. Encontraron un bache y Asa salió despedido del vagón. Cayó bajo las ruedas y una de ellas le pasó por encima de la cabeza. Fue un milagro que pudiera sobrevivir. El vagón estuvo a punto de aplastarle el cráneo. Durante más de una semana se vio obligado a guardar cama. Ciego, sordo de un oído, sufriendo delirios, finalmente logró recuperarse. Recuperó la vista y el oído, pero le quedó una pequeña deficiencia en el oído izquierdo que provocó que durante toda su vida sufriera de terribles migrañas. Así que, además de experimentar con pociones y fórmulas en su propio laboratorio, siempre intentó hallar alguna fórmula que curase sus dolores de cabeza, que en ocasiones llegaban a provocarle desmayos. Tenemos una carta escrita a su hermano Warren. En ella dice: «¿Sabes cómo sufro de dolores de cabeza? El otro día me convencieron para probar este nuevo producto llamado Coca-Cola. Lo probé e inmediatamente me alivió. Algunos días después tuve otro ataque. Volví a probarlo y me alivió nuevamente». Fue entonces cuando decidió, como describe en su carta, investigar más sobre el producto. Quería saber quién lo había inventado, qué había en él y cómo había sido mezclado. Averiguó que era obra de Pemberton y sintió que era como un regalo de Dios. Esto era lo que había estado buscando durante toda su vida, un remedio. Así que averiguó que Pemberton lo tenía. Por supuesto, él conocía a Pemberton y su reputación de buen farmacéutico. Pero su interés fue inmediatamente el de adquirir la fórmula, porque él tenía que tenerla. Había hecho algo por él que nada había hecho hasta entonces. No tardó ni 2 meses en decidirse a hacerlo. Lo decidió después de probarlo 2 veces. No esperó 4 semanas a conseguir esa fórmula. Candler era un negociante muy astuto. Ya había lanzado a la venta bastantes productos comerciales exitosos, incluyendo un enjuague bucal y otros productos medicinales. Y se dio cuenta del potencial de este nuevo producto. Un producto para el que había un espacio y con una calidad que le diferenciaba del resto. Así que empezó a invertir en él. El punto fuerte de Asa no era solamente el negocio farmacéutico, sino lo que llegó a desarrollar una vez que estableció su propia farmacia. Poseía un enorme inventario de todos los productos que la gente podía necesitar. Además de la farmacia, disponía de pinturas, óleos, etc. Uno de los productos que había adquirido la patente era la colonia Everlasting que había comprado de otra persona. Estoy segura de que su aroma tardaba mucho en desaparecer, especialmente en el clima caliente y pegajoso del sur. El otro producto era el bálsamo botánico para la sangre, que supuestamente curaba afecciones sanguíneas, cualesquiera que fueran estas, y limpiaba la sangre. Tenía un sabor muy amargo. Pero Asa era un buen vendedor y fue capaz de promocionarla. Asa tenía la ventaja de ser un buen promotor. Podía promocionar cualquier producto en el que tuviera fe. Pero el adquirir una nueva compañía significaba apartarse de muchos de los compañeros de empresa con los que Pemberton se había involucrado, algunos de los cuales nunca vieron el potencial del producto hasta que Asa se hizo cargo de la compañía. Pero lo más interesante respecto a Asa era su manera de hacer negocios, pues no adquirió solo el producto. Lo compró junto a los demás inversores en cuanto vio que el producto podía ser un éxito, incluso cuando ellos no estaban tan entusiasmados como él. Sin embargo, en cuanto estuvo seguro de que el producto sería lo que él pensaba que sería, se hizo con él. Desafortunadamente, Pemberton nunca fue testigo del éxito de su producto. Murió en 1888, cerca de 1 año y medio después de crear el producto. Y durante muchos años después de su muerte, Candler compró a los socios que quedaban hasta que en 1892 consiguió ser el dueño total de la compañía. Así que por $2.300 tenía en su poder la fórmula de la Coca-Cola. Ahora solo tenía que hacerla funcionar. La fe de Asa en el producto era absoluta. Estuvo a punto de invertir en la compañía todo el dinero que había ganado a lo largo de los años, desde que empezara con menos de $2. Además de dejar de lado todas sus otras actividades empresariales, su primera labor fue la de hacer algunas modificaciones en la fórmula y mantenerla en secreto, de modo que solo él y sus jóvenes hijos fueran capaces de crearla.
Él nunca escribió la fórmula en una hoja de papel. Si algún empleado hubiese querido saber cuáles eran esos 7 ingredientes desconocidos, habría tenido que adivinar qué escondían los frascos a los que Asa conscientemente les había quitado la etiqueta. Algunos de estos cambios le serían de gran utilidad en el futuro. Uno de los cambios que tenía que llevar a cabo era el de crear cierta estabilidad, pero los ingredientes eran caros. 2 de los más caros eran precisamente los que daban nombre al producto: el extracto de coca y el extracto de nuez de cola. Conociendo a mi tatarabuelo, por lo que he leído en sus cartas y lo que la gente cuenta de él, puedo asegurarle que tenía pensado reducir el volumen de uno de los 2 ingredientes. El extracto de la coca proviene de la hoja de la coca. Como nosotros, o la mayoría de la gente quizá no sepa, hubo una época en la que la cocaína o extracto de coca era perfectamente legal en este país. Uno podía ir a la farmacia y comprarla. Uno podía entrar en la farmacia y decir: tengo dolor de muelas, ¿me da un poco de extracto de coca? Los doctores la prescribían libremente. Así que no era nada fuera de lo común que varios opiáceos fueran disponibles. Tened en cuenta de que si estaba disponible y era legal, era un derivado que podía ser vendido. Para producir la Coca-Cola y conseguir el extracto, tenía que hacerlo a partir de las hojas de coca. Las hojas se procesaban aquí en Atlanta. Así que Asa y sus hijos procesaban las hojas, y el derivado, el polvo blanco, era vendido a los demás farmacéuticos de la ciudad que lo utilizaban como una medicina. Eso puedo asegurarlo. No necesitaba el derivado. Solo necesitaba la hoja para darle el sabor. Así que súbitamente tenía 2 entradas de dinero. Podía vender Coca-Cola y también podía vender el derivado. La cantidad de nuez de cola también fue reducida. De ahí es de donde provenía la cafeína. Y es ahí de donde provenía el efecto inmediato. Pero durante los primeros años existía un leve rastro de cocaína en esa bebida. Y quizá la leyenda sea debida a eso y muchas otras historias que hubo sobre la bebida. Y ahora, con el equilibrio de ingredientes que él deseaba y un sabor agradable al paladar, Candler creó una cruzada de marketing de proporciones legendarias. En cuanto Asa tuvo el control total de la fórmula, se dedicó a hacer una de las cosas que mejor sabía hacer: promocionar el producto. Porque no importa lo bueno que sea tu producto si nadie lo conoce. Su confianza en el producto nunca se tambaleó, de tal forma que desafió al público de una forma nueva e innovadora, corriendo un enorme riesgo financiero. Candler estaba muy adelantado a su tiempo en cuanto a su manera de acercarse a los consumidores. Durante la década de 1890 desarrolló un concepto nuevo: los cupones. Un concepto utilizado hoy en día. Todos recibimos suplementos dominicales en el periódico que están llenos de cupones. Durante la década de 1890, Asa Candler contrató a personal para repartir cupones en las esquinas de Atlanta por el valor de un vaso de Coca-Cola gratis en su fuente de soda local. El concepto es que si vas, recibes una muestra gratis, la pruebas y si te gusta, volverás y pagarás por ello. Tenemos que recordar que durante los primeros años de vida de Coca-Cola solamente podía comprarse en una farmacia. La bebida se mezclaba detrás de la barra. Y se había desarrollado un elaborado ritual, de modo que se mezclaba de una manera no muy distinta a la que se elabora un martini hoy en día. Tenían que mezclar la fórmula, agitarla después y servirla siguiendo un ritual determinado. Sus sobrinos aprendieron el ritual. Posteriormente, durante sus viajes por el sur, tenían que ir de pueblo en pueblo y presentar la fórmula y entrenar al personal de farmacia en cómo mezclar la bebida siguiendo el ritual adecuado. Así, cuando el joven caballero llevase a la joven dama que le interesaba para tomar un refresco y sentarse a conversar, el dependiente se acercaría y sugeriría una Coca-Cola antes de llevar a cabo un pequeño y elaborado ritual, de manera que fuese una verdadera experiencia. También utilizó una amplia variedad de artículos promocionales para anunciar el producto. Creó bandejas que tenían imágenes de hermosas damas bebiendo Coca-Cola y las regaló a las fuentes de soda. De esa forma, cada vez que alguien entraba a una fuente de soda a pedir un producto, no importa cuál fuera, se encontraba con un aviso de Coca-Cola frente a él. Creó calendarios, creó carpetas
carteles de tela que cubrían la parte exterior de la farmacia como una cortina. Creó una amplia variedad de material promocional que podían ser simplemente regalados a los clientes. Objetos como marcadores de libros o cajas de sellos, billeteras y monederos. Todos estos objetos tenían una función, pero también contenían mensajes publicitarios. Y fue al crear miles de unidades de estos materiales y distribuirlos a través de nuestros sistemas que sus mensajes publicitarios alcanzaron a más gente que ningún otro producto para consumidores a principios del siglo XX. Eventualmente había hasta relojes y estas enormes y preciosas urnas en las que se mezclaba la bebida. Todas tenían la palabra Coca-Cola escrita en ellas, así que cada vez que estabas viajando por el sur cálido y pegajoso, no importa si viajabas en carreta o quizás en un tranvía, estos carteles te recordaban que si querías podías escapar del calor y la incomodidad y entrar en una fresca farmacia donde alguien mezclaría para ti esta refrescante bebida para hacerte sentir mejor. Se estima que alrededor de 1900 el logo spenceriano aparecía en más de 1 millón de objetos. Desde muy temprano empezamos a utilizar celebridades para anunciar Coca-Cola. Utilizamos a una estrella de la ópera llamada Louie Nordica, que era una estrella de la Metropolitan Opera House. Usamos a una actriz de vodevil llamada Hilda Clark, que aparecía en bandejas, carteles y otros artículos. Y a principios del siglo XX utilizamos a jugadores de béisbol para anunciar el producto. Candler había tenido una visión. Se dio cuenta de que los consumidores se sentirían identificados con los llamados ricos y famosos, y que el producto que ellos anunciaban, Coca-Cola, sería un producto que todo el mundo podía permitirse. El precio de la bebida era tan asequible que dio pie al dicho: el hombre rico bebe champaña, el hombre pobre bebe cerveza, pero ambos disfrutan de Coca-Cola. Con la determinación de un negociante, Candler nunca olvidó el hecho de que estaban vendiendo un producto divertido y en su residencia de Callan Castle, en Eman Park, Atlanta, construyó una fuente de soda en su cocina. Él tenía una actitud muy despreocupada consigo mismo. No se tomaba a sí mismo tan en serio como lo harían otros. Por ejemplo, tenía una pista de bolos en su sótano y cosas divertidas para que sus hijos y nietos pudieran jugar. Siempre tuvo una casa de muñecas para sus nietas. Había una estrella de ópera, cuyo nombre he olvidado, que llegó a Atlanta a actuar y fue invitada a la residencia de los Candler, y él dijo que se había quedado perplejo. Había estado cantando y actuando y había notado que habían fuentes de agua por toda la casa, lo cual de por sí ya es algo extraño. ¿Cuánta gente tiene fuentes de agua en casa?, se preguntó. Y se dijo: saldré a beber un trago de agua y volveré. Entonces se acercó a la fuente, pero de ella no salió agua, sino Coca-Cola. Y era así en toda la casa. Era el detalle caprichoso. Si ibas a esa casa, bebías Coca-Cola de las fuentes. Tenía el escudo de armas de su familia, que lo habían tenido desde Inglaterra, quizá desde 1600. Y en el escudo de armas hay 6 burros. Un día estaba visitando a la viuda de su hermano Milton en Georgia y su pequeña nieta salió y dijo: «Tío Asa, ¿por qué tienes burros pintados en el costado de tu coche?» Él la miró y le dijo: «Querida, eso es porque los Candler descendemos de los asnos». Aunque actualmente se dice que la compañía tiene un valor de más de 50 billones de dólares, muchos analistas dicen que esa suma habría sido mucho más grande si Candler no hubiese dejado pasar una gran oportunidad. Una decisión de su tiempo. Uno de los elementos de nuestro sistema es el de franquicias de embotellado. Y si estudiamos la historia de Coca-Cola, apareció a los 13 años de vida del producto. Botellas. ¿Botellas? Sí, señor. Botellas. La gente podría llevárselas a casa.
Hasta 1899, Coca-Cola solo era disponible como una bebida de fuente de soda. Pero en 1899, dos caballeros de Chattanooga se acercaron a Asa Candler con un nuevo concepto. Y ese fue el concepto de instalar plantas embotelladoras por todos los Estados Unidos para embotellar esta bebida y distribuirla, convirtiéndola de esa manera en una bebida portátil. Algo que los consumidores podían llevar consigo no importa a dónde fueran. No tenían que estar atados a una fuente de soda. Bien, este era un concepto con el que Candler tuvo algunos problemas inmediatamente. Para llevar a cabo lo que estos caballeros ya habían descrito, requeriría una enorme capitalización. Requeriría enormes inversiones de dinero en edificios, en botellas, en embalajes, en equipo de distribución, en equipo de embotellado, y probablemente entorpecería el crecimiento de Coca-Cola considerablemente, debido a la enorme cantidad de capital que era requerido. Así que se decidieron por una solución distinta, y esa solución era permitir que estos dos caballeros de Chattanooga obtuvieran una franquicia de plantas embotelladoras de Coca-Cola en todos los Estados Unidos. Así que llegaron a un acuerdo legal, y Candler dio a estos dos caballeros, Benjamin Thomas y Joseph Whitehead, los derechos para embotellar Coca-Cola a través de virtualmente todos los Estados Unidos por la cantidad de $1. En retrospectiva, cuando pensamos en ello decimos, ¿cómo pudimos haber perdido esa oportunidad? Pero en realidad fue una decisión muy astuta, porque la compañía Coca-Cola es la compañía que vende la fórmula. Y el negocio de las fuentes de soda estaba muy bien establecido a principios de siglo. Candler veía un enorme potencial para esa parte del negocio. En cuanto a embotellar la bebida, eso era algo nuevo. Nadie estaba seguro de si tendría éxito y todo el riesgo caería sobre los demás. La compañía Coca-Cola seguiría aportando la mezcla. Desde la perspectiva de Candler, esto era algo adicional. Era un ingreso extra que le llegaba a cambio de poco o ningún esfuerzo de su parte. Y esencialmente el sistema establecido sigue siendo el mismo sistema que utilizamos en el mundo hoy en día. Un sistema de compañías embotelladoras que son negocios independientes, que embotellan un producto y lo entregan a vendedores al por mayor y menor, y que de ahí pasa a los consumidores. En la compañía Coca-Cola nuestras ganancias todavía se deben a nuestros jarabes y concentrados. Así que en 1915 la fábrica Roto Glass en Terre Haute, Indiana, nos presentó lo que conocemos hoy en día como el contorno clásico de la botella de Coca-Cola. Una figura patentada, una figura única, distinta, y algo que sería reservado únicamente para Coca-Cola. Y cuando fue presentada en 1916, el impacto fue inmediato. Pero mientras la fortuna de la compañía crecía y también su popularidad, el éxito le iba a dar a Candler otras razones para tener dolores de cabeza. En 1906, la combinación de la Acta de Drogas Puras y el Acta de Alimentación, así como una multitud de imitadores, lograron hacer tambalear jurídicamente a productos que no eran capaces de defenderse. Sin embargo, Candler era un luchador infatigable y su recurso se basaba en que el procesamiento de la hoja de coca había sido perfeccionado al punto de reducir la cocaína a cantidades ínfimas. Esto, irónicamente, causó un segundo recurso contra el nombre Coca-Cola, que supuestamente engañaba al público y por ende no tenía derecho a estar registrado. Asa protegió celosamente su derecho de autor, y esto era algo que no se había hecho antes. Llegó un momento en el que Coca-Cola tenía 153 imitadores. Había una King Cola, una Gay Cola, una Gallola Cola, Coca y Cola, Coca-Cola escrita con K, todas escritas en la letra spenceriana. Y para asegurarse de mantener su diferencia, tenía que asegurarse de mantener el derecho de autor y hacerlo visible al público. Su hermano menor, John Candler, era un brillante abogado en Georgia y había servido en la Corte Suprema de Georgia.
Asa convenció a John a abandonar la Corte Suprema en Georgia y regresar a la práctica privada, haciéndose cargo de los asuntos de Coca-Cola. Así que Candler, Thompson y Hearst fue la firma que empezó a representar a la compañía Candler y a los intereses de Candler en la compañía Coca-Cola. John era infatigable. Cada imitador fue perseguido y sometido a juicio. Después de muchos años y algunos juicios muy complejos que involucraban tanto al gobierno como a algunos competidores, el caso finalmente alcanzó la Corte Suprema de los Estados Unidos y al juez Oliver Wendell Holmes. Holmes concluyó que si bien la bebida pudo haber contenido pequeñas cantidades de cocaína en el pasado, éstas habían dejado de existir. Consecuentemente, la utilización de las palabras coca y cola no engañaban al consumidor, ya que el término Coca-Cola ha llegado a significar para el público una sola cosa, proveniente de una sola fuente y muy bien conocida. Un hombre de su tiempo. Era muy devoto, él y su mujer. Esa era su actividad social. Era ahí donde se encontraba su círculo de amigos, en la iglesia metodista de Inman Park. Y a medida que se hacía más y más rico, utilizaba su dinero para ayudar tanto a su comunidad como a su iglesia. Fue el superintendente de la escuela dominical durante 22 años. Fue miembro de la Cámara de Regentes. Uno de sus intereses era una universidad metodista. En ese entonces se llamaba Emory College. Él le escribió a Warren diciéndole: «Me gustaría tener $100,000 para darles en este momento». Encuentro eso interesante porque en 1888 $100,000 era mucho más dinero del que es hoy en día. El norteamericano medio nunca habría ni soñado tener esa cantidad de dinero en efectivo. Es una suma de dinero demasiado grande como para desear regalarla. Pero Asa pensaba en cifras muy grandes. Era un hombre capaz de sumar grandes columnas de números con rapidez sin tener que escribirlos. Así que para él todo era cuestión de un cero de más. ¿Qué es un cero de más? Y no estaba ligado a su dinero. Nunca. No era parte de su identidad. No era más que un medio para alcanzar un fin. Como Asa procedía de una familia muy unida de 8 hermanos y 3 hermanas, dominada por una madre que se había casado con su padre a los 13 años, él intentó fervientemente infundir la misma unidad en sus hijos, pero no pudo ser así. Su primer hijo, Howard, un hijo tranquilo pero enfermizo, fue bautizado en honor del primer jefe de Asa y futuro suegro, que se opuso vigorosamente al matrimonio de su hija Lucy de 18 años. Ella le daría 5 hijos a Asa. El segundo hijo, Asa Jr., era hiperactivo como su padre. No era posible controlarle. Estaba lleno de diversión y personalidad y no era fácil pararle los pies. El contraste entre las personalidades de estos dos chicos contribuiría desde muy temprano a los problemas a los que se enfrentaría la familia. Howard fue el primero en ir a la universidad, y las cartas que Asa le escribía a su hijo son en cierta manera divertidas. Él siempre esperaba de su hijo que sacara los máximos honores, siempre. Después venía su presupuesto. Una vez a la semana tenía que mandar a casa su presupuesto meticulosamente descrito, detallando todo lo que había gastado. El otro aspecto sobre el que Asa siempre insistía, además de acercarse a las fraternidades adecuadas, era: asegúrate de que estás en las listas de honor. Y ya que estás en ello, ¿qué tal si vas a la farmacia local y hablas con el dueño sobre el transporte del jarabe? Este niño siempre fue vigilado con mano de hierro, porque cuando no estaba haciendo nada, tenía que estar ocupándose de transportar jarabe de Coca-Cola. Nunca se le ocurrió a Asa que fuera su hermano el obispo, su hermano el juez, uno de sus otros hermanos o uno de sus hijos. En tu tiempo libre, ¿qué te parecería vender jarabe? La rivalidad entre Howard y Asa Jr. se profundizó con la edad, llegando al punto en el que el desdén que Howard sentía por su extrovertido hermano le llevó a que Asa Jr. fuera rechazado de su fraternidad en la Universidad de Emory. Eventualmente, este conflicto fraternal tendría un enorme efecto en el destino de la compañía Coca-Cola. Una de las grandes desilusiones en la vida de Asa, quizá fuera una sorpresa para él,
Fue perturbador. Asa era mayor que su mujer, Lucy, por supuesto. Ella se había casado siendo casi una adolescente, y esto, seguro de que a él nunca se le había pasado por la cabeza llegar a vivir más que ella. Pero en realidad sí lo hizo. Lucy desarrolló una severa artritis paralizante y se convirtió prácticamente en una inválida alrededor de los 50 años. Lucy quería asegurarse de que lo que habían construido juntos fuera para sus 5 hijos. Así que ella fue el catalizador para que la compañía Coca-Cola pasara de manos de Asa a sus hijos. A menudo leeréis en un artículo del periódico que Asa vendió la compañía o que nunca la vendió. Simplemente la entregó. En 1916 entregó la compañía a sus hijos. Le habían acabado de elegir alcalde de Atlanta. La ciudad de Atlanta estaba al borde de la quiebra. Un grupo de hombres de negocios se había acercado a Asa, convencidos de que no había ningún candidato, ningún político en el que pudieran confiar, que fuera capaz de remontar la desesperada situación en la que se encontraba la ciudad. Lucy murió en 1919. Asa quedó devastado. Y no solo él, sino también sus 5 hijos. Mientras tanto, Howard había sido nombrado presidente de la compañía Coca-Cola. Había estado trabajando para la compañía durante 33 años, desde que era un niño pequeño. Había mezclado el jarabe, había repartido publicidad, conocía todos los pasos del proceso. Pero en la mesa directiva se sientan 3 de sus hermanos y su hermana, y ninguno de ellos hablaba entre sí. A través de un intermediario, el sobrino de Candler, Samuel Dobbs, y un consorcio de inversores encabezado por un misterioso hombre de negocios que se mantuvo anónimo a lo largo de las negociaciones, los hijos de Asa fueron convencidos para vender la compañía. ¿No les parece una idea inconcebible? Finalmente han alcanzado un precio que estarían dispuestos a considerar. Asa Jr. está a punto de romper con su hermano. Son incapaces de llevarse bien. Walter y William están más de acuerdo con la venta, porque Howard les asegura que continuará junto a la compañía. Seguirá estando a cargo de todo. Su inversión estará protegida, pero no podrán seguir juntos en el negocio. Y fijan el precio en $25 millones. Pero lo interesante acerca de la venta es que a ninguno de los hijos se les dijo quién se encontraba detrás del consorcio de inversores. De haberlo sabido, quizá no habrían vendido la compañía. La razón era que el hombre que se encontraba detrás de todo era Ernest Woodruff. Woodruff y su familia eran vecinos de los Candler en Inman Park e incluso se sentaban del otro lado del pasillo en la iglesia metodista de Inman Park. Obviamente, habían tenido un contacto cercano, ya que ambos pertenecían a la misma congregación. Pero los dos hombres tenían filosofías opuestas en cuanto a cómo hacer negocios, lo que derivó en una cierta antipatía mutua. A Asa le gustaba construir cosas desde abajo, hacerlas funcionar y venderlas. Woodruff podía hacer lo mismo, pero era también conocido por comprar aquello que ya tenía éxito y luego despedazarlo, vendiendo aquello de lo que podía sacar provecho. Y si la gente perdía sus trabajos y los negocios tenían que cerrar, pues mala suerte. Asa no hacía eso. Si ellos hubieran sabido que Ernest Woodruff estaba detrás de la venta, se habrían quedado aterrorizados al pensar que él le haría a Coca-Cola lo que había hecho con tantas otras compañías exitosas: despedazarlas, desmantelarlas, venderlas al mejor postor. Quizás el golpe más devastador en la vida de Asa fue que sus hijos nunca le informaron de sus negociaciones secretas y que ninguno de ellos le consultaron o le pidieron consejos sobre la venta. Él se enteró de que los Candler ya no estaban a cargo de la compañía Coca-Cola por el periódico. Para Asa, todo aquello por lo que había luchado y a lo que había dedicado su vida durante más de 30 años había desaparecido. Pero lo que es todavía más importante es que su relación con sus hijos era obviamente distinta a la que él habría deseado.
Una de sus nietas recuerda cómo él le dijo: Helen, me estoy arreglando para salir mañana a caminar por las calles de Atlanta, igual que cuando llegué aquí, como un hombre sin trabajo. Pero incluso durante sus últimos años, Asa era tan inquieto como lo fue durante su juventud, y encontró muchas formas de dar rienda suelta a su energía y a buena parte de su dinero. Cuando era alcalde de Atlanta, el ejército quiso instalar una base de entrenamiento cerca de Atlanta, y Asa vio que eso sería muy bueno para los negocios. Crearía puestos de trabajo y atraería mucho dinero. Pero había un problema. En ese lugar no había agua y la ciudad no tenía dinero. No tenían ninguna forma de instalar cañerías, así que él se encargó de asegurar los costes. En todo momento que fuera posible, cada vez que Atlanta necesitaba dinero, él garantizaba el préstamo o prestaba el dinero. Y llegó un momento en el que se ganó el sobrenombre de alcalde Papá Noel. Cuando él llegó, tenía un enorme déficit. Así que él fue muy positivo para la ciudad de Atlanta. Los metodistas de su época creían que uno debía trabajar al máximo para ganar todo lo que fuera posible, para poder dar todo lo que fuera posible. Lo interesante, o al menos irónico, es que en julio de 1873, él llegó a esa ciudad con $1.75. Se pasó el día buscando trabajo y ese mismo día conoció al Dr. Pemberton, el mismo hombre que eventualmente le vendería la fórmula de Coca-Cola, que le haría fabulosamente rico, y logró conseguir un trabajo con George Jefferson Howard, cuya hija Lucy Elizabeth Howard sería su futura esposa. También es interesante decir que llegó a la ciudad con tan poco dinero y, sin embargo, durante toda su carrera en Atlanta terminaría teniendo más de $50 millones. De manera que si calculas la diferencia, él ganó algo más de $3.000 al día durante toda su vida en Atlanta. Asa creía firmemente en la educación y la Universidad Emory se convirtió en su principal interés. Cuando se leyó su testamento, todo el mundo quedó impresionado al ver que lo que había dejado había sido asignado como una renta vitalicia y el resto de su patrimonio pasó a manos de la Universidad Emory. Lo que dejó para sus hijos era un pequeño párrafo que básicamente decía: «Os dejo mi buen nombre». Os dejaré mi buen nombre tal y como me lo dejaron mis ancestros a mí. A partir de la tradición honorable de la que desciendo, nunca intenté hacer nada más que bien a mis prójimos. El futuro de la compañía Coca-Cola quedó en buenas manos, ya que Ernest Woodruff, después de haber adquirido la compañía, nombró presidente a su hijo Robert. Él ha seguido los pasos de Asa, llevando a la compañía a un éxito mundial aún mayor durante los siguientes 50 años. Y en cuanto a los contenidos de la mezcla de sabores del refresco, sigue siendo un gran secreto, pero se ha especulado que en caso de que alguien fuera capaz de adquirir la fórmula del extracto de Coca-Cola y duplicar su sabor, no le serviría de nada. Porque lo que Asa Candler contribuyó a la compañía y a su manera de establecer la práctica empresarial en América es imposible de duplicar hoy en día. Y si el viejo Asa se sintió triste y arrepentido al perder su compañía mientras caminaba por las calles de Atlanta, convertido en un hombre sin trabajo, seguramente una sonrisa se insinuó en su rostro al mirar al cielo y sentir la satisfacción de saber que las tradiciones que él creó siguen manteniéndose hoy en día.